buenas tardes a todos. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en esta clase. Veo algún par de caras conocidas, quienes nos quieran ayudar con su cámara prendida. Siempre decimos, la verdad es que es mucho más fácil de este lado saber con quiénes estamos, ver caras. Entonces, bueno, pues se los agradecemos muchísimo. Muy bien, veo a varios conocidos, gracias. Pues muy bien, vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a ver. Y bueno, como decía Lino, uno de los temas importantes es gran parte de lo que nosotros en consulta, en Academy, damos como material tiene que ver con todas las experiencias que hemos tenido en estos más de 20 años, no solamente con los desarrollos propios que tenemos como desarrolladores inmobiliarios, sino con todos nuestros clientes en todas las unidades de negocio. Entonces, el bagaje de experiencias, tanto buenas, tanto malas, lecciones aprendidas, áreas de oportunidad, qué funciona, qué no funciona realmente en campo, pues es lo que nosotros vemos en Academy. Buscamos siempre dar ejemplos, siempre atender todas las dudas, integramos a diferentes especialistas, pero sobre todo es, más allá de la teoría, es realmente hoy qué está pasando en el negocio inmobiliario, qué necesito de un modelo financiero, qué necesito de una planeación, qué necesito al momento de una gestión de un crédito puente, qué vale, cómo me encargo de un tema de aportación de terreno, pero en lo que hoy pasa, en lo que hoy sucede, ¿no? Entonces, pues muy bien, vamos a arrancar con esta masterclass. Si les parece bien, vamos a dejar hacia el final las dudas. Si alguien tiene así una duda súper puntual que no quiere dejarla pasar, pues levante ahí por ahí la mano, pero si no, pues de preferencia las dejamos al fin. Muy bien, entonces, bueno, ¿cuáles son estos principales 7 errores financieros más comunes en proyectos inmobiliarios? El primer error es no realizar una planeación financiera desde la etapa conceptual. Pero les voy a decir algo, más allá de no realizarla, yo creo que hoy ya en el segmento estamos muy acostumbrados a hacer una planeación. A veces no es suficiente, pero ya la hacemos. Ya como industria estamos más acostumbrados. El gran problema es que la hacemos una vez, con base en eso tomamos una decisión si vamos a entrar o no al proyecto y después la guardamos en el cajón. Eso es una mala práctica. Justamente ayer me reunía aquí en Guadalajara con un desarrollador que tiene un proyecto al 95% de avance, pues prácticamente está terminado, trae una pérdida y me decía, uno de mis temas fue, nunca volví a ver el modelo. O sea, no estoy muy claro en dónde perdí ni cómo perdí. Y para nosotros es importante como desarrolladores que entendamos que la industria y el negocio en el que estamos es un negocio financiero. Y ese negocio financiero es qué tanto dinero yo como desarrollador le pongo al proyecto y qué tan rápido lo recupero, con qué rendimiento. Ese es el negocio inmobiliario. ¿Qué tan rápido, digo, qué tanto pongo, qué tan rápido lo recupero y con qué rendimiento? Podemos tener, y lo vamos a ver más adelante, podemos tener proyectos rentables a los cuales vamos a decidir no entrarle, porque no cumplen con esta formulita. Pero, ¿cómo le hacemos para asegurarnos que esta planeación financiera nos dé estos datos? Y tenemos que considerarla como una brújula, ¿no? Yo normalmente digo, nuestro modelo financiero, nuestra planeación financiera debe ser esta brújula en donde nos determina hacia dónde vamos en el mapa y nos va guiando para la mayor parte de las decisiones del proyecto. Decisiones que a veces van de doy o no doy un descuento a un cliente. ¿Qué porcentaje de descuento doy? ¿Qué tan rápido puedo tomar una decisión en cuanto a la contratación? ¿Qué tanto me conviene avanzar la obra? ¿Pido más o menos crédito? Todas estas decisiones son importantísimas y muchas veces, o el 90%, las tomamos con base en nuestro mejor feeling, cuando realmente tendríamos que tener este modelo financiero que es nuestra brújula para tomar estas decisiones. Ahora, si esta brújula está mal calibrada, es decir, si nuestras premisas son equivocadas, son muy positivas,
están basadas en muchísimos supuestos, pues obviamente esta brújula no va a dar claro el norte. Entonces vamos a acabar tomando decisiones equivocadas. ¿Qué es importante? Tengamos una planeación financiera desde la etapa 1. Quienes por ahí ya nos conocen, este es nuestro modelo de Canvas inmobiliario. Me voy a regresar un poquito. Todos los proyectos inmobiliarios pasan por estas 3 etapas, que las tenemos muy claras, muy medidas, no hay que inventar el libro negro. Una etapa de generación, que es conceptualizar un proyecto. Una etapa de integración, que es toda la planeación del proyecto antes, todo lo que se tiene que hacer antes de mover tierra. Y la etapa de desarrollo, que es la construcción y la comercialización. Es decir, la parte más larga de un proyecto. Sin embargo, hoy en la mayoría de los proyectos esta es nuestra área más, en la que más nos equivocamos, la más delicada, en la que nos retrasamos. Cuando pasa esto es porque tuvimos una mala planeación. Y cuando pasa esto es porque tuvimos una mala definición. En este modelo de Canvas, a lo largo de toda la base, tenemos unos cimientos, como si fuera un proyecto, ¿no? Tenemos los cimientos que corren a lo largo de todas las etapas. Y es la evaluación financiera, la planeación financiera y la administración financiera. Estamos hablando que estamos en un negocio financiero. Y entonces ahora sí me regreso. ¿Qué es importante? Uno, que desde el día 1 que nosotros empecemos un proyecto y tomemos la decisión, tengamos una planeación financiera, un presupuesto que al inicio es base y se va perfeccionando a lo largo del tiempo. Y por eso es bien importante que al inicio tengamos imprevistos, y lo vamos a ver más adelantito. Pero tenemos que arrancar con algo, tenemos que tomar decisiones con algo. Elemento 1, tengámoslo. En evento 2, nunca lo metamos al cajón y digamos, ya tomé la decisión, ya compré el terreno, ahora sí, ya tengo un presupuesto de egresos y con base en eso me voy. No, el presupuesto de egresos está bien para tener un control presupuestal, pero al final lo que manda en un negocio inmobiliario es el flujo de efectivo. Y el flujo de efectivo hay que estarlo actualizando todo el tiempo. Es esta calibración detallada de nuestra brújula. De decir, oye, voy para el norte, no, ya me equivoqué, es ir ajustando. Y asegurarnos que la evaluación, planeación y administración financiera es a lo largo de todo el proyecto. Muchas veces vamos a acabar con resultados diferentes a los que esperábamos en un inicio, pero esto justamente nos va a servir como lecciones para otros proyectos. El gran problema es como este cliente, no sé en qué momento me perdí. No sé, de verdad. Y es increíble, ¿no? Y ustedes pueden decir, ay, ¿a poco? Bueno, es que creo que, sin temor a equivocarme, creo que 3 de cada 10 nos pasa, porque no estamos acostumbrados. De hecho, una cosa importante es que en las células de equipo de trabajo de proyectos, así como tenemos un supervisor de obra, tenemos que tener un analista financiero a ese grado de importancia. A lo mejor ese puede ser compartido en varios proyectos, pero tenemos que tenerlo. Entonces, elemento 1, una clave o un error común es no tener la planeación, no usarla como brújula y simplemente guardarla en el escritorio. Pepe, ¿estás por ahí? Aquí andamos, aquí andamos. Todos, buenas noches. Un gusto ver a muchas caras conocidas. Y bueno, pues ya somos 93 aquí conectados, entonces eso me da mucho gusto. Voy a seguir yo con el siguiente punto y nos vamos a ir turnando así, Marifer y yo, para que no se les haga tan tedioso. Eh, bueno, este punto número 2 tiene mucho que ver con lo que comentaba Marifer en un inicio, y es que las proyecciones financieras sin un respaldo en datos reales o en estudios de mercado, pues al final de cuentas nos pueden dar ciertas conclusiones financieras que pudieran estar erróneas, ¿no? Si le podemos dar a la que sigue, por favor. Normalmente nosotros, cuando hacemos un modelo financiero, metemos varios inputs, ¿no?
Y si se dan cuenta del tema, estos son todos los inputs que usualmente nosotros metemos dentro de un modelo financiero. Y lo primerito que nosotros, o de los primeros puntos que nosotros hacemos, la factibilidad financiera, para no meterme a tanto detalle, son los números de servilleta, ¿no? O sea, al final de cuentas se convierten en estos números iniciales que hacemos de manera muy rápida para saber si le entramos o no le entramos a un proyecto. Y obviamente para saber si le vamos a invertir o no más dinero, más estudios, justamente, que es el que sigue, para poder determinar o estimar de mejor manera ingresos, egresos, proyecciones de ingresos, absorciones, políticas de precios, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, este punto número 2 para nosotros es de suma importancia. El estudio de mercado nos tiene que definir qué nichos de oportunidad existen en el mercado, cuál es la absorción proyectada y obviamente nos tiene que dar ciertas conclusiones. Si se dan cuenta, el estudio de mercado, aunque es totalmente independiente, o sea, no digamos que no lleva como tal números, no estamos viendo nada de un tema financiero dentro del estudio, sí nos funciona como analistas financieros el entender a quién le vamos a vender, qué tipo de acabados va a tener ese proyecto, qué estudios son los que se necesitan hacer con antelación para justamente meterlos dentro de nuestra proyección de egresos, a qué ritmo y a qué velocidad de absorción vamos a calcular nuestra proyección de ingresos, porque al final de cuentas, tanto la proyección de ingresos y de egresos pues nos van a dar un flujo efectivo. Y ese flujo efectivo, pues al final de cuentas yo siempre les digo en las sesiones, es, eh, puede ser tan bueno o puede ser tan malo como la información que tú le metas a la licuadora. Si le metes ingredientes que ya están echados a perder o que ya están viejos o que ya no son vigentes, pues evidentemente lo que te arroje ese modelo financiero, esa licuadora, esa salsa que estamos preparando, ese mix, pues al final de cuentas va a salir malo, ¿no? Entonces, prácticamente digamos que en Excel, y es algo que vamos a estar repitiendo constantemente en estos siete puntos, el Excel aguanta todo y en Excel todos somos ricos, ¿no? Entonces, si le metemos la absorción que queramos sin tener un estudio de mercado que lo valide, ahí hay una red flag. Si suponemos que vamos a vender prácticamente el 20% de contados, porque con eso nos queremos capitalizar y no hay un sustento para validar eso, pues ojo también por ahí. Si nosotros suponemos que vamos a vender en un precio porque simplemente hicimos solamente un sondeo alrededor de nuestro proyecto, es decir, 5 kilómetros a la redonda, simplemente levanté un benchmark, simplemente dije, bueno, me metí a los portales, ese fue mi estudio de mercado y con eso yo estoy sacando unas listas de precios o ni siquiera unas listas de precios, simplemente estoy sacando un precio con el que voy a calcular los ingresos de mi proyecto, pues eso no nos sirve. En realidad no nos va a funcionar, ¿no? Es esto que les digo de que en Excel todos somos ricos. Entonces, pues bueno, justamente los inputs, los ingredientes que le metemos al modelo financiero tienen que estar validados. Y el punto número uno que tenemos que tener validado o que tenemos que tener bien clarito es el estudio de mercado. Y tienen que estar 100% alineados. Si no hago un modelo financiero con información de valor de un estudio de mercado, no nos va a servir. De nada va a servir todo lo que hagamos después, porque es un modelo financiero que está hecho con pues prácticamente un sentimiento, ¿no? Un feeling de, yo creo que va por aquí, ¿no? Entonces, bueno, ese es el segundo error que usualmente cometemos. Adelante, Marifer. Muy bien. Bien. El siguiente error común que cometemos en las planeaciones, en los modelos financieros, es desconocer realmente cuáles son los indicadores clave que nosotros tenemos que estar monitoreando. Muchas veces llegamos a preguntarles, oigan, si hubiera un proyecto de 100 millones de ingresos, ¿no?
con una utilidad buenísima, nunca antes vista, ¿no? De 35%, 35 millones. Utilidad buenísima para el negocio inmobiliario. ¿Le entran o no le entran? Si me ayudan a levantar su mano virtual, aquí la que está en... ¿Quién sí le entra, no? Bueno, ni siquiera sé si tenemos. ¿Está activado el de las manitas virtuales? Sí, en la parte de abajo Ah, donde dice reacción, ahí puede. perfecto. Ajá. ¿Quién le entraría? ¿No? Estoy diciendo, Jair le entra, ¿no? Oigan, es un proyecto de 100 millones de pesos que va a tener una utilidad del 35%. De verdad, es un poco común. Normalmente los proyectos andan en utilidades del 15, 16, 17, 14, dependiendo del segmento. Ok, Alex, iPhone y Lino le entrarían. No, iPhone, iPhone no, iPhone, si es el que levantó la mano. Soy Íñigo Pérez. ¿Cómo estás, Fernanda? muy bien, Íñigo. Bueno, es que como me pareces iPhone 100. Muy Ah, bien. ya, discúlpame. Muy bien, no te No, no, preocupes, no. bienvenida. No se le entra sin saber el tiempo de ejecución del proyecto. No voy a hacer que te lo eches en. Exacto. Uno, tenemos dos datos que tenemos que considerar. La respuesta es no, no le entro. O no sé, no es suficiente la información. ¿Por qué? ¿Qué necesito? ¿Cuánto requiero invertir? Acuérdense de lo primero que les dije, es cuánto dinero tengo que poner, qué tan rápido lo recupero y con qué rendimiento. Si para hacer este proyecto de 100 millones, yo les digo, ¿saben que sí? Nada más que tienen que meterle para los 100 millones 65, que es el costo total, pues creo que no les va a convenir y mucho menos si les digo que lo van a recuperar en 5 años. Creo que les sale mucho mejor meter su dinero a un fondo de inversión de rendimiento sin riesgo. Muchas veces como desarrolladores tomamos la decisión de entrar o no entrar a un proyecto en función de la utilidad. Y puede ser, pero es completa, es insuficiente. No es suficiente. ¿Qué necesitamos? Entender cuánto capital requiero. Es diferente que para hacer este proyecto de 100 millones, yo requiero, María Fernanda, poner 5 millones de capital, 10 millones o 50 millones. El resultado que me va a dar es distinto. Y es diferente si yo esos 5, 10 o 50 millones los recupero en 1, 3, 5 o 10 años. Es distinto. Ese dato lo que nos va a dar es la TIR. La TIR es la tasa interna de retorno, es nuestro mejor indicador para tomar una decisión si le entro o no le entro a un proyecto inmobiliario. Si estamos en una etapa muy preliminar del proyecto y a lo mejor todavía no tengo un flujo tan detallado, puedo sacar la ROI. La ROI es muy parecida a la TIR, nada más que no es tan precisa porque la TIR considera periodos específicos, momento en el que pongo el dinero y el día que lo saco. La ROI no, es pongo 50, saco 70. ¿En qué periodo? 2 años. Pero la TIR es mucho más específica. Normalmente, y me voy a regresar, tomar una decisión de primer nivel es tomarla con base en la utilidad, no va a ser suficiente, no lo hagamos nada más con base en eso. Y aquí tenemos una tabla de utilidades de proyectos tipo vivienda económica, vivienda que va por abajo del 1.600.000, andan alrededor del 13%. Vivienda media, 16%. Vivienda residencial, residencial plus, de 19 a más por ciento. Vivienda, oficinas, servicios, consultorios y demás, 19. Y proyectos industriales, 20. Esto es solamente para proyectos no patrimoniales. Para proyectos patrimoniales tenemos que utilizar otra fórmula. Es decir, para proyectos que nos vamos a quedar para la renta o que vamos a quedarnos para rentar un tiempo y después vender el activo, tenemos que utilizar el cap rate. Bien, entonces la respuesta es aguas. No podemos tomar una decisión en función solamente de utilidad. Tenemos que entender otros indicadores como la tasa interna de retorno, el valor presente neto, la tasa de capitalización o el cap rate y la WACC. La WACC, por sus siglas en inglés, es el Weighted Average Cost of Capital, es decir, el costo ponderado de capital. ¿Cuánto me va a costar de forma ponderada todo el capital que le vamos a poner al proyecto?
¿no? Y ahorita vamos a ver cómo desglosamos el capital. Adelante. Gracias. Bueno, el siguiente error tiene que ver con que usualmente no estamos acostumbrados a cuantificar ni anticipar los riesgos del proyecto. Yo creo que algo muy común que todos hacemos, pues sí, es a lo mejor meter una partida de imprevistos, si es que llegamos a meterla. Y algo que tenemos que tener con mucha claridad es que entre más temprano estemos haciendo nuestro modelo financiero, menos información vamos a tener, más supuestos son los que tenemos que, digamos que considerar para el modelo. Entonces, tiene que haber un balance justamente entre qué supuestos voy a considerar, qué riesgos voy a asumir, y otra es, pues bueno, tampoco me puedo detener a tener el proyecto 100% planeado porque al final es caer en un tema de parálisis por análisis, ¿no? Entonces, conforme vamos avanzando en la planeación del proyecto, tenemos que ir considerando cuáles son los riesgos que estoy asumiendo en el proyecto y cómo los voy a ir mitigando, ¿no? En ese sentido, pues el riesgo o los riesgos que usualmente nosotros vemos dentro del proyecto, pues tienen que ver con riesgos legales, financieros, regulatorios, técnicos, comerciales, de imagen y reputación, de capacidad operativa de la desarrolladora, de integridad, inherentes al vehículo de inversión o el vehículo financiero. Digamos que esas son las categorías que usualmente nosotros, en los que nosotros metemos prácticamente todos los riesgos que pudieran caer o pegarle a algún proyecto, ¿no? También hay que considerar que justamente el riesgo para los inversionistas y para el propio desarrollador, que a la vez se convierte en un inversionista al poner capital semilla en un proyecto, pues tendremos que sumarle y tendremos que agregarle que depende, como les decía, en qué etapa del proyecto se va a realizar la inversión. No es lo mismo hacer una inversión cuando es simplemente una idea de negocio a cuando ya tenemos permisos y licencias, por ejemplo, ¿no? El nivel de riesgo es muy diferente. En la etapa inicial, cuando es simplemente una idea, pues ni siquiera tenemos la certeza de que realmente vamos a obtener los permisos, ¿no? ¿Por qué? Porque falta hacer estudios, falta hacer factibilidades, falta hacer un proyecto arquitectónico, falta hacer un estudio de mercado que valide todo esto, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, digamos que en esa etapa preliminar, pues el riesgo es mucho mayor que si yo invierto en un momento en donde ya hay permisos y licencias, donde el proyecto ya está autorizado, y muy diferente también invertir cuando ya estamos a un 60-70% de la construcción y a lo mejor con un avance de ventas igual de un 50, un 60, un 70%. Es muy diferente, ¿no? O sea, el riesgo es completamente distinto. Entonces, justamente lo que tenemos que tener claridad es en qué momento voy a invertir o como inversionista o como desarrollador voy a meter dinero en el proyecto y cuáles son los riesgos inherentes a meter el dinero en esa etapa del proyecto, ¿no? Porque al final de cuentas de eso dependerá, pues número uno, cuál es la estrategia de salida para los inversionistas o incluso pudiera ser el propio banco, o sea, qué garantías son las que les vamos a dar para poder mitigar cualquier tipo de riesgo dependiendo de en qué momento vamos a entrar en el proyecto. Y por otro lado, también dependerá en qué momento inviertes, pues al final de cuentas, a mayor riesgo, un mayor rendimiento. Menor riesgo, menor rendimiento. Entonces, por eso es muy común y por eso, digamos que en este medio inmobiliario, todos los proyectos que son habitacionales usualmente tienen un riesgo controlado, ¿no? Un riesgo, digamos que moderado. Pero cuando ya estamos hablando de un hotel, por ejemplo, y hablo aquí de renta, no estoy hablando de venta, estoy hablando de renta.
Pues rentar, pues simplemente te estará dando un rendimiento de un 5, 6, 7%, a lo mucho, renta tradicional. Si ya nos vamos a un tema de Airbnbs, rentas a corto plazo, etcétera, bueno, pudiera ser un poco más elevado. Pero al final de cuentas, ese rendimiento que te está dejando esa inversión de haber comprado una casa, un departamento para renta, pues al final de cuentas el rendimiento es bajo. ¿Por qué? Porque el riesgo es bajo. Y aquí pongo simplemente este ejemplo, ¿no? Normalmente es ese 5 o 6%. Pero si fuéramos al otro lado, que lo más riesgoso usualmente en el negocio inmobiliario son los hoteles, porque ya entras en un tema de estacionalidad, entras en ocupaciones, entras en temporadas altas y bajas, entras en cuánto tiempo o cuántas veces le das la vuelta a un cuarto durante un mes o durante un periodo. Entonces, al final de cuentas, hay muchas más variables, temas de alimentos y bebidas, temas de eventos corporativos, etcétera, ¿no? También depende del hotel. Pero lo que quiero ejemplificar es, pues, un hotel, el rendimiento que te va a dar, pues estaremos hablando de al menos un 14, 15%, ¿no? En comparación con una renta tradicional, pues el rendimiento es totalmente distinto, pero el riesgo también es totalmente distinto, ¿no? Entonces, en este ejemplo que ahorita les acabo de poner, lo mismo sucede con los proyectos inmobiliarios que son de venta, solamente que aquí tenemos que tener claro en qué momento vamos a invertir en el proyecto, ¿no? Vamos a invertir en un proyecto en donde prácticamente no hay nada, donde simplemente es una idea, o ya hay permisos y licencias, o ya vamos a invertir en una etapa mucho más avanzada. Que ojo, también si estamos invirtiendo en una etapa mucho más avanzada, pues hay algo también ahí a lo mejor medio raro, ¿no? Porque entonces, ¿por qué deberíamos de estar invirtiendo en una etapa tan avanzada cuando a lo mejor no hay ventas? Probablemente el flujo efectivo estuvo mal calculado o estuvo mal hecho, mal estructurado. Entonces, bueno, también hay que tener cierta, digamos que claridad de por qué o en qué momento estamos invirtiendo y a qué se debe, ¿no? O por qué estaríamos o tendríamos que estar invirtiendo tan tarde en el proyecto cuando a lo mejor, pues, como dijo Marifer al principio de la sesión, ¿no? Este caso en donde, pues que no supe en qué momento, pues dejé de ganar o dejó de ingresar dinero, o no supe en qué momento o qué sucedió con el flujo efectivo, que pues no tengo claridad ni de cuánto le metí ni cuánto le tengo que volver a meter, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nunca le dimos una administración al flujo efectivo. Pero bueno, ya me estoy metiendo en otros temas. Creo que hay otra lámina. Justamente. Eh, Muchos proyectos fracasan por justamente no prever escenarios adversos dentro del proyecto, y esos escenarios nosotros los consideramos como escenarios de sensibilidad, ¿no? Que pueden afectar cambios en costos, es decir, digamos que en los egresos del proyecto, pueden estar relacionados a ventas, es decir, a la absorción que estamos considerando, o incluso a algún cambio externo dentro del que no podemos controlar nosotros como desarrolladores, pero que sí pudiera afectarnos al proyecto. Ustedes recordarán cuando empezó el tema de la pandemia, independientemente de la pandemia, que obviamente eso afectó a algunos sectores, no necesariamente a todos, pero a los que sí nos pegó a todos, y por aquí sé que hay algunos financieros, pues fueron las tasas de interés. Y eso no fue un tema pues inherente a los proyectos inmobiliarios, fue un tema de control de la inflación, ¿no? Entonces, para controlar la inflación, ¿qué es lo que hizo o que hicieron los bancos centrales? Y esto no fue nada más en México. Pues bueno, vamos a aumentar las tasas de interés. Pues aumentar las tasas de interés significa que endeudarte se vuelve más caro. Hubo momentos, y no sé si recordarán algunos, en la pandemia o poquito después de la pandemia, que pues prácticamente era más barato pedirle a un inversionista que pedirle al banco o a alguna financiera, porque la TIA estaba altísima, ¿no? Entonces no convenía. Bueno, ese tipo de riesgos, que son riesgos externos, que son riesgos que no podemos controlar nosotros, pues también tenemos que considerarlos, ¿no? Entonces, al final de cuentas,
parte de lo que tenemos que tener como claridad es, dentro de un proyecto inmobiliario, al menos el 60% de las partidas como partidas de egresos tienen que estar 100% controladas. Puedo jugar con más bien entre un 60 y un 70%. Puedo jugar con un 15, con partidas que no necesariamente tengo la claridad de que, o la claridad de presupuesto, o la claridad de tener cotizaciones, etcétera, o puedo jugar con un 15% que están sobradas. Es decir, un 15% que a lo mejor yo sé que de entrada, si le pongo un costo por metro cuadrado de X monto, me estoy protegiendo de más, ¿no? O sea, sé que por ahí voy a poderle rascar al proyecto en algún momento. Y se puede ver disfrazado como un tema de imprevistos, se puede ver disfrazado como protección o como colchón. Está bien, pero bueno, al final de cuentas es parte de lo que tenemos que cuidar. ¿Y con base en qué? Pues con base en los riesgos que veamos del proyecto, ¿no? No es al dedazo decir, pues le voy a meter 10% de imprevistos a todo el presupuesto, pues porque, por si acaso. Pues no, tiene que ser específicamente en esas partidas que nosotros nos sintamos débiles, ¿no? Ese 15% que no estemos tan seguros que estamos dentro del presupuesto, ¿no? O que ni siquiera tenemos los estudios todavía para poder determinar cuánto nos va a costar, ¿no? Por decirles un ejemplo. Entonces, pues bueno, análisis de sensibilidad, un punto importante. Bien, otro error importante es la forma en la que gestionamos la deuda o el crédito puente. El primer error es cuando levantamos capital, dar un rendimiento garantizado. Cuando levantamos capital de inversionistas privados, normalmente el inversionista privado nos va a pedir una TIR o habremos de ofrecerle una TIR. Esta TIR deberá estar basada en función de un porcentaje de utilidades. ¿Qué porcentaje? Es parte de lo que el mismo modelo te dice, que se convierte en una TIR, pero es una TIR no garantizada, porque justamente va en función de una expectativa de utilidades, de una expectativa en tiempo. Normalmente, este inversionista va a estar pidiendo, un inversionista de capital privado, estará pidiendo tires por arriba del 20, 21, 22, 23% o mucho más. Sin embargo, si nosotros le garantizamos a nuestros inversionistas una TIR, en ese momento se convierte en un crédito. No importa si el proyecto se retrasa, no importa si el proyecto tiene afectaciones en la utilidad, no importa una serie de cosas, lo que estamos haciendo es adquirir un crédito caro. Entonces, tengamos mucho cuidado. ¿Qué puede hacerse? Sobre todo cuando tenemos inversionistas de capital que no nos conocen, que le van a entrar a cierto riesgo y demás. Podemos dar un mínimo garantizado o un X% sobre las utilidades, lo que sea que resulte mayor. Entonces les puedo decir, oigan, los invito a este proyecto de 100 millones, necesito que pongan 10 millones, el rendimiento mínimo garantizado es de un 8%, es decir, la TIR es mínimo de un 8% anual o un 25% de TIR, un 20% de utilidades, 10%, lo que sea que resulte mayor. De tal manera que entonces los inversionistas se sienten tranquilos de que tienen un piso mínimo. Sin embargo, sabemos que van contra el riesgo. Típicamente el inversionista va contra el riesgo, si no, otra vez es un crédito muy caro. Y lo mismo pasa con el tema del crédito puente. Uno de los errores es que, bueno, últimamente hacemos los créditos puente muy tarde, o sea, los gestionamos en nuestro proceso de desarrollo bastante tarde y los bancos últimamente, quienes desarrollan, se estarán dando cuenta que están tardando prácticamente lo doble de los tiempos que antes tardaban. Y prácticamente esto no importa si eres un desarrollador nuevo, si eres un desarrollador con experiencia, tardan el doble. Si antes eras con experiencia y te lo autorizaban en 3 meses, pues ahora tardan 5, 6, ¿no? Y si eres nuevo, todavía más complejo. ¿Qué es lo importante? Asegurarnos de estructurar bien desde un inicio este modelo que va a ser el sustento en gran medida
de lo que el banco va a evaluar. El banco lo que va a hacer es pedirnos este modelo, pero este modelo sustentado. Nosotros nos toca gestionar varios créditos puente y de verdad hay veces que no tenemos un modelo que lo sustente o está basado en unas premisas equivocadas, la línea de crédito que se está calculando, muchas veces decimos, no, es que creo que no voy a necesitar tanto, ¿no? Porque voy a prevender 25 unidades de contado, ¿no? Porque somos muy optimistas. Al final estas cosas el banco las detecta y las detecta como un riesgo. Entonces, hay que cuidar cuando nosotros estemos estructurando el crédito, uno, que sea en tiempo, dos, estar gestionando con al menos tres bancos que sabemos que les gusta nuestro perfil como desarrollador, que les gusta la zona en donde estamos desarrollando y que les gusta el tipo de proyectos y tener en consideración la línea, las condiciones generales y las tasas. ¿Qué es bien importante? Y creo que este es uno de los grandes, creo de verdad, aprendizajes que hemos tenido en todo este ir y venir de proyectos, de desarrollos, de buenas, malas noticias y experiencias. Si nosotros vamos a hacer este proyecto de 100 millones de pesos que les dije desde inicio y tenemos una utilidad del 20% en el proyecto, eso implica que tenemos un costo total de 80 millones de pesos. O sea, al final el proyecto para sacarlo y venderlo me va a costar 80 millones. Entre construcción, permisos, licencias, gastos administrativos, comisiones de ventas, marketing, 200,000 cosas. Desde que yo arranco un proyecto, tengo que tener claro cuáles son mis fuentes de capitalización. Desde el día 1 yo tengo que tener claro de dónde voy a sacar estos 80 millones que necesito. ¿Cuáles son estas fuentes típicas de capitalización? Uno, el crédito puente. Dos, capital privado. Capital privado se refiere al de inversionistas y al del mismo desarrollador. La preventa y revolvencia comercial, es decir, el flujo que te va generando el recibir dinero, pagos parciales, enganches, etcétera, de la venta a lo largo de todo el proyecto. Y últimamente, la tierra es una fuente de capitalización únicamente cuando se aporta. Si no, no entra en esta ecuación. Y entonces, yo voy a hacer un proyecto que lo voy a vender en 100 millones, porque son 50 departamentos de 2 millones, me va a costar 80 millones, yo tengo que tener claro de dónde los voy a sacar. Es muy común que nos dicen, no, es que mira, me va a costar creo que 80, pero lo que ahorita sé que necesito es vender 3 en preventa, que son 12 millones, 3 por 2 son 6 millones, con eso arranco, ya me aportaron la tierra y pues con eso voy viendo. Pues con eso voy viendo es cuando los proyectos se atoran. Tenemos que tener claro cuáles son nuestras fuentes de financiamiento y son estas 4. Si a alguien más se le ocurre alguna, díganos, pero de entre todas las que hemos visto, realmente hemos encontrado estas 4. ¿Y de qué depende? Aquí, en este ejemplo, el 35% de estos 80 millones son de crédito, el 15% de capital privado, el 35% de preventas y el 15% de la tierra. Este es un ejemplo. Típicamente tenemos unos rangos, que es lo que ven aquí, que va el crédito del 30 a el 65%, del 10 al 20. ¿Por qué 10? Y esto lo digo y lo decimos mucho, aguas con este tema de voy a hacer un proyecto inmobiliario sin dinero. No es verdad, no es cierto. Creo que si a alguien le ha funcionado, lo felicitamos, es 1 de 100 y que nos platique su caso, pero la realidad es que para hacer un proyecto inmobiliario, para hacer un proyecto de millones, necesitamos millones. Si queremos hacer un proyecto de 80 millones, sabemos que son X 20 departamentos de 4 millones o lo que sea, tenemos que saber que tenemos que tener en la bolsa como desarrolladores 8 millones. No es real esto de hacer un proyecto sin dinero, ¿no? Revolvencia del 20 al 40%, el valor de la tierra del 10 a un 20%, no más de eso en cuanto a las fuentes de capitalización. ¿De qué depende si es más o menos? Muchas veces del segmento que estamos dirigidos. Si vamos a hacer vivienda de interés social o vivienda media,
no vamos a prácticamente tener nada de revolvencia. Porque la gran mayoría de las personas que nos compran nos van a comprar con un crédito hipotecario y entonces nos van a dar 30,000 pesos de enganche, 50,000, 100,000 y el resto, que es el 1,500,000 o el millón o lo que sea, al momento de la escritura. Entonces yo tengo que saber que la revolvencia para proyectos de este segmento es muy baja. Tengo que tener de dónde voy a sacar el resto del dinero. A diferencia, por ejemplo, de proyectos como consultorios médicos, servicios, o sea, oficinas o vivienda residencial plus, puedo considerar más capital, digo, más revolvencia. ¿Por qué? Porque hay más inversionistas que le entran un poco más al riesgo y dicen, bueno, puedo comprar en preventa y tengo el capital. Entonces, de eso depende cómo va el capital requerido. ¿Qué es importante? No arranquemos un proyecto si no tenemos claro cuáles son las fuentes de capitalización. ¿De dónde vamos a sacar esos 80 millones? ¿Cuándo los necesitamos de cada una de las fuentes? Cada día que pasa en un crédito puente que no utilizamos, que el proyecto se nos detuvo, que no sé qué, nos cuesta cientos de miles, ¿no? Tenemos un cliente en Chihuahua, que trae un crédito complicado, con unos proyectos complicados y el interés supera los 2 millones de pesos al mes. ¿Cómo sobrellevamos eso? ¿No? ¿Qué falló? Pudieron haber fallado muchas cosas, pero sobre todo esta brújula financiera. O sea, ¿en qué momento me doy cuenta que esto me puede matar? ¿Cómo lo detengo? ¿En qué momento tengo que decidir tronar el activo? Mejor, y ¿sabes qué? Me conviene más dar descuentos a estas unidades, liquido crédito, y en este no fue el mejor negocio que tuve. Haré otro. Pero liquido. Tener el activo también cuesta. O sea, tener el dinero ahí enterrado cuesta mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues son de los elementos que hay que tener claros en los proyectos. Muy bien. Entonces, seguimos con el número 6. Esta me la voy a aventar un poquito rápida porque ya estamos casi sobre el tiempo. Y es una que hemos estado platicando o que platicamos muy al inicio, tanto Marifer como yo, y vamos a entrar en más profundidades, no alinear la estrategia comercial con el plan financiero, ¿no? Yo les comentaba que el estudio de mercado nos tiene que señalar, nos tiene que dar los esquemas de financiamiento con los que vamos a lanzar el proyecto, las políticas con las que vamos o que vamos a establecer para la estrategia comercial. Entonces, número uno, tenemos que tener claridad de la definición de las políticas de ventas y listas de precios, ¿no? Para poder plusvalizar el proyecto de la mejor manera y de acuerdo a lo que el mercado me va a permitir. Número dos tiene que ver con esto que acabamos de mencionar, una gestión oportuna del crédito puente o de la inversión necesaria para el proyecto. No me voy a meter a tanto detalle, pero bueno, tiene mucho que ver con lo que se tocó en el punto anterior. Pero, ¿cómo lo relacionamos con la parte comercial? Bueno, pues los bancos, las financieras, ahora también nos están pidiendo, ya no está tan sencillo, pero como antes, pero ahora ya te piden también un avance comercial. Entonces, si no tenemos y no generamos una correcta alineación de la estrategia comercial con nuestro modelo financiero, pues bueno, vamos a tener ahí a lo mejor algún tema, algún atraso o algún retraso. Por mucho que queramos solicitar el crédito con antelación, como decía Marifer, bueno, ya se están tardando mucho las financieras en poderlo gestionar. Si a eso le sumamos que nosotros nos tardamos y si a eso le sumamos que no tenemos las ventas, pues difícilmente nos lo van a otorgar, ¿no? Entonces, tiene que ir en dos partes, ¿no? O sea, una gestión oportuna desde el punto de vista de solicitarlo con tiempo. Y número dos, pues que sí exista un avance de ventas, un avance comercial, porque si no, no nos van a soltar el crédito puente, ¿no? Número tres, perdón, una mejor segmentación y estrategia de preventa y de venta. Esto, obviamente, con el fin de tener la claridad de cuál es el objetivo real de tener una preventa, nos va a servir para capitalizar, la queremos para capitalizar.
En realidad deberíamos de tener mucho cuidado con esta parte. Nosotros siempre hemos manejado un escenario muy conservador en la proyección de ingresos de los proyectos para justamente no depender de las ventas, ¿no? Es decir, como decía Marifer, no hacer un proyecto de saliva, número uno, y número dos, pues que justamente no tengamos un flujo efectivo muy alegre, ¿no? Eso, esa mejor segmentación de esa estrategia de preventa y de venta, para nosotros la venta ya es cuando ya estamos en construcción o ya que está terminado el proyecto, preventa antes de iniciar construcción, Family and Friends, todo eso, ahí lo metemos. Es un tema nada más de semántica, pero al final de cuentas pues, todo es venta, ¿no? Entonces simplemente tener claridad de en qué momento es una preventa, en qué momento cambiamos esquemas de financiamiento para que se convierta en una venta de acuerdo al perfil de cliente que vamos a buscar. Usualmente al inicio son inversionistas, después es el cliente final, hasta el final es gente que va a adquirir su departamento, su casa o lo que sea con un crédito hipotecario. Por ahí en los comentarios vi interés social, un proyecto de interés social. Pues ahí no existe la preventa. Ahí todo son ventas con créditos hipotecarios, con créditos de Infonavit, de Fobiste, Aliados, Cofinavit, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas hay que tener claridad de esa segmentación. Número 4, una mayor confianza para los inversionistas y los bancos. Parte de lo que comentábamos, el flujo efectivo tendría que estar alineado justamente a los requerimientos de capital, de deuda y obviamente tener y considerar siempre los indicadores financieros porque al final de cuentas cualquier movimiento, ya sea en la estrategia comercial, nos va a modificar los indicadores, ¿no? Entonces, si somos muy alegres, pues también vamos a tener indicadores muy alegres, ¿no? Y obviamente, por último, el estudio de mercado, si bien yo les comentaba y les comentábamos al inicio, el estudio de mercado nos ayuda a definir políticas, esquemas, listas de precios, etcétera. El estudio de mercado también se tiene que seguir actualizando y nos va a ayudar en nuestra estrategia comercial y en la administración comercial para tomar decisiones ágiles ante cambios de mercado. Es decir, oye, a lo mejor el mercado de repente se retrae, nadie está vendiendo, a lo mejor todos ya llegaron a un tope de sus listas de precios y yo sigo cambiando de listas y aumentando y etcétera, pues a lo mejor también me tengo que esperar porque si no, menos voy a vender, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, bueno, esas decisiones ágiles, pues justamente nacen tanto de un estudio de mercado como desactualización del propio estudio, ¿no? Adelante. Y finalmente, el no calcular de forma adecuada el capital requerido, ¿no? Esto que justamente les decía en cuanto a las fuentes de capitalización, decir, bueno, mira, tengo 4 milloncitos, con esto me aviento el proyecto y yo creo que todo lo demás va a salir de preventa, voy a pedir el crédito puente en X momento, aguas con eso. Que es bien importante asegurarnos que como estamos entrando a un negocio de millones, que tengamos el capital suficiente y el capital inicial requerido para mantener el proyecto. Aquí podemos ver dos gráficas de cómo se ve una buena planeación financiera y una mala planeación financiera. En una buena planeación podemos ver que el requerimiento de capital se da al inicio del proyecto y es claro cómo va subiendo el flujo libre de caja. Mientras que en una planeación lo que vemos es diferentes momentos a lo largo de todo el proyecto en donde estamos solicitando capital privado, ¿no? Entonces yo vengo y solicito, ahora, puedo hacerlo, sí, siempre y cuando ha sido parte de una estrategia, pero normalmente no lo es, porque una vez que entra el crédito puente, típicamente ya no requieres capital privado. Ahora, últimamente, también los bancos cada vez quieren ser menos socios del negocio. Antes el banco ponía a veces hasta el 100% del valor de la construcción. Ahora, en muchos casos, la manera que el banco tiene de asegurarse de ir de la mano con el desarrollador y con el capital, es decir, yo te voy a dar un crédito de 50 millones, por cada administración tú tienes que poner un 10%. Es decir, yo te voy a dar 5 millones, tú pones 500,000 o mucho más, 5 millones y tú pones 2. Eso quiere decir que para administrarte la siguiente, yo tengo que ver 7 millones de avance de obra.
ese requerimiento de capital que se hace en otro momento que no es inicial, eso hace sentido si el banco así no lo pide. Pero en una planeación en donde el banco no nos lo pida, no hace sentido que tengamos requerimientos de capital conforme el proyecto va pasando, ¿no? Eso habla justamente de una mala planeación financiera. Normalmente, y lo decía por ahí Pepe, el riesgo es menor, claro, pero también se ve muy mal decir, ¿sabes qué? Es que me faltan ya nada más los acabados. Pues lo único que pasó es que planeamos mal el proyecto. O fuimos muy optimistas con las premisas de preventas, ¿no? Entonces, tengamos cuidado al momento de hacer el flujo. No olvidemos que la gran brújula para tomar decisiones de negocio es un buen modelo financiero. Y el buen modelo financiero está basado y sustentado en premisas sólidas. Un buen estudio de mercado, un buen entendimiento del proyecto, un buen análisis de costo, un buen entendimiento de cómo opera el flujo, etcétera, etcétera. Es mejor tener premisas menos optimistas, mucho más conservadoras y darle un mejor resultado a los inversionistas a hacer premisas muy, muy optimistas y entonces tener que decirle a los inversionistas o a nosotros mismos como desarrolladores inversionistas, pues chin, ¿no? Ya no llegué al proyecto. Muy bien, como les decíamos, esto que vemos es una probadita de lo que estaremos viendo en el diplomado. Obviamente este diplomado lo haremos con muchos ejercicios, muchas tareas, trabajaremos el Excel todo el tiempo. No se trata de ser perfectos en el número y en la fórmula, se trata de entender a dónde tenemos que llegar. Se trata de entender cuáles son esos indicadores que son importantes que monitoreemos como desarrolladores. ¿En qué momento monitorearlos? ¿Cuáles son esos factores predictivos que nos van a ayudar, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de lo que nosotros estaremos viendo.